Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos entonces con nuestro curso de Introducción a la Teología, aquí en el Instituto Teológico FIET, y vamos a comentar brevemente, dar un pequeño pantallazo introductorio al capítulo 4 del libro que estamos utilizando. El libro, como todos ustedes saben, se llama ¿Para qué sirve la teología? Y el capítulo 4 se llama con la pregunta ¿cómo se desarrolló la autoridad en teología? O sería una suerte de historia de la autoridad en la teología cristiana. Me gustaría entonces repasar un poquitito este capítulo 4, como les decía recién, de Alberto Roldán, es el libro al que ustedes tienen acceso. Hay en este capítulo 7 momentos de la historia de la iglesia cristiana que se van a estudiar, 7 etapas distintas, algunas más extensas que otras en el tiempo, pero lo que revelan son distintos momentos en la historia de la iglesia en la cual el principio de autoridad fue variando o se fueron gestando discusiones en torno a cuál es la autoridad y cómo debe interpretarse la autoridad a la hora de elaborar teología, ¿no? Bien, la primera etapa es la era apostólica. ¿Qué es la era apostólica? Bueno, la edad de los apóstoles, ¿verdad? Esto comienza con el llamado a los 12 apóstoles de parte de Jesús de Nazaret y se desarrolla fuertemente esta etapa, por supuesto, a partir de la partida del Señor Jesús, la época, digamos, del primer siglo, en donde los apóstoles, para decirlo en pocas palabras, escriben el Nuevo Testamento, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar un principio de autoridad, claramente, que es las Escrituras, ¿no? Las Escrituras dicen, ¿no? Se habla acerca de las Escrituras. Esas Escrituras, bueno, ¿cuáles son? Por supuesto, hay que tener en cuenta esto, principalmente en la mayoría de los casos se trata del Antiguo Testamento. Concretamente, los textos, los rollos del Antiguo Testamento, los cuales Jesús mismo predicaba y leía como palabra de Dios, como autoridad, ¿verdad? También en la era apostólica encontramos otras autoridades o fuentes de autoridad que son Jesucristo mismo y las palabras de Jesús y la acción del Espíritu Santo o el testimonio del Espíritu Santo. Bueno, van a leer esto, es simplemente para que ustedes tengan una idea, una noción de lo que vamos a ver esta semana, ¿verdad? La segunda etapa o era es la era post-apostólica, y que esto se los dejo para que lo lean, no es muy complejo de leer, y van a encontrar ustedes cuando lean cómo hay un cambio sutil que se va dando a partir de que los apóstoles ya no están más con nosotros, digamos, parten todos los apóstoles, como seres finitos se termina su existencia en esta tierra, y surge la cuestión de, bueno, cuáles son los principios de autoridad, qué textos de los que escribieron los apóstoles deberían formar un canon, en fin, bueno, ustedes se podrán imaginar un poco cómo es la discusión en esta etapa. Ya lo van a leer con detalle. En el tercer momento tenemos una etapa muy extensa, que es la Edad Media, que abarca aproximadamente del siglo V al siglo XV o XVI. En este caso, es un periodo muy extenso a lo largo del tiempo y, en principio, quedan establecidos dos grandes principios de autoridad que son los que la Iglesia Católica, de hecho, va a continuar afirmando a lo largo de la historia, que son, por un lado, la Biblia y, por otro lado, la Iglesia, en donde se ha gestado esta idea de la sucesión apostólica y a partir fuertemente, sí, al inicio de la Edad Media, ya en el siglo V, y se va fortaleciendo luego la idea de la autoridad papal, ¿verdad? Del Papa, del Papado, como vicario de Cristo, sucesor de San Pedro y demás, en donde esta fuente de autoridad equipara a la Biblia. En el caso de la Biblia, también en esta época se va a dar una discusión acerca, digamos, mirado retrospectivamente, ¿verdad? Y a la luz de la etapa que continúa, que ya se imaginarán cuál es, va a haber una discusión en torno a cuál es la traducción adecuada para leer la Biblia, o si hay que leerla en sus textos o lenguas originales, ¿no? En griego y en hebreo, principalmente algunas secciones de arameo, como ustedes saben. Entonces, tenemos Biblia e Iglesia, sucesión apostólica,
se lo llama técnicamente el magisterio eclesiástico en la Iglesia Católica, al Papa cuando enseña ex cátedra o cuando un concilio ecuménico se reúne, los obispos en comunión con el Papa interpretan correctamente y de manera sin error, digamos, la escritura, ¿no? Eso es lo que sostiene la Iglesia Católica como principios de autoridad, dos principios de autoridad. Esto va a cambiar con la Reforma, como ustedes habrán imaginado, en el siglo XVI, comienza, como saben, en 1517 con Lutero, pero un siglo antes está en Bohemia Juan Hus, presentando prácticamente los mismos principios por los que Lutero también es resistido y condenado. Juan Hus, un siglo antes, termina condenado en la hoguera, y otros antecedentes, el propio Wycliffe, que fue profesor de Juan Hus en Oxford, en la Universidad de Oxford, y Pedro Baldo, y muchos teólogos y demás universitarios, marcaron el camino al cual va a arribar Lutero, ¿verdad? Con el principio fundamental que es la Biblia como única fuente de autoridad y vamos a decir, el ideal de leer el texto bíblico en su lengua original, cuestionar traducciones de la Vulgata, que era la Biblia leída tradicionalmente por muchos siglos, que es la traducción al latín del texto bíblico, traducido del griego y del hebreo, ¿no? Entonces, la mayoría de los evangélicos, en donde nuestra institución, digamos, se entronca, acepta este principio de autoridad. La única autoridad para la teología cristiana y para la vida cristiana es la Biblia. Bueno, esto generó el cisma de la Reforma Protestante a mediados del siglo XVI y luego distintos desprendimientos de las familias de iglesias evangélicas protestantes, las cuales, hay que decirlo con un poco de tristeza, crecemos por separación, por desmembramiento, como dice Miguel Bonino en una famosa conferencia, el protestantismo es un ente fisíparo, ¿no? Que crece por separación, y esto hay que aceptarlo con cierta tristeza también y no celebrar cada vez que nos separamos, porque también quedamos todos muy dolidos y no es el ideal, ¿no? Así que bueno, esto un poco en relación al movimiento de la Reforma, ¿sí? Pero lo que estamos viendo aquí tiene que ver con cuál es el principio de autoridad. Luego de la Reforma, saltamos en este capítulo al siglo XIX, que surge allí. Esta última parte me gustaría dedicar un poquitito más, porque es quizás lo menos conocido y lo que a veces genera problemas a la hora de entender este capítulo y de resolver luego los cuestionarios. Siglo XIX en Europa, ámbitos universitarios. En general, la teología siempre se desarrolló en ámbitos educativos universitarios, que son, digamos, los que preservaron los textos bíblicos, ya sea en monasterios en la Edad Media y demás, lugares de estudio de los textos y de preservación de los mismos, ¿no? Bueno, el caso del liberalismo teológico surge en Europa, fuertemente en Alemania, podríamos decir, y Friedrich Schleiermacher es el fundador del liberalismo teológico. Él estaba en una universidad, creo que al norte, en Halle, en la Universidad de Halle, no me salía ahora el nombre. Schleiermacher. No confundir el liberalismo teológico con el liberalismo económico, que tiene dos momentos, con Adam Smith, y luego el neoliberalismo en la década del 70 con Friedrich von Hayek, austríaco, que es el profesor de Milton Friedman, de economista norteamericano en Chicago, que funda lo que se llama Escuela de Chicago, que ha hecho mucho daño en pueblos latinoamericanos, ¿no? El neoliberalismo económico, ¿no? No confundir neoliberalismo con liberalismo teológico. El liberalismo teológico lo que generó es una fuerte crítica a muchas de las doctrinas tradicionales y las formas tradicionales de entender la Biblia, ¿verdad? Lo que va a cuestionar son muchos relatos de sucesos sobrenaturales, de milagros y demás. Va a poner una señal, digamos, de escepticismo sobre esos relatos y va a intentar reinterpretar el texto bíblico
desde otras categorías y haciendo otros énfasis, el liberalismo teológico. En el caso de Schleiermacher no es el único liberal, pero en el caso de Schleiermacher, digamos, estaría Julius Wellhausen, Walter Eichrodt, ya más cerca un poco del siglo XX. En fin, se podría mencionar a Albrecht Ritschl, en fin, varios autores, la mayoría alemanes o de lengua alemana, que son los protagonistas de este liberalismo, ¿verdad? En el caso de Schleiermacher, el énfasis está en el sentimiento de absoluta dependencia, en el individuo, en el sujeto que se relaciona con Dios. Y él forma parte de una tradición que se llamó romanticismo. Schleiermacher fue contemporáneo nada menos que de Hegel, un filósofo muy importante en la historia de la cultura occidental, de la filosofía por supuesto, y el romanticismo se opuso, fue un movimiento que se opuso al racionalismo, al cientificismo, percibía que el mundo moderno estaba dando un lugar excesivo a las ciencias, y la vida humana se iba perdiendo en esa objetividad del mundo científico, de las leyes de la física y demás, ¿verdad? Esto es algo que se desarrolla el mundo científico y la modernidad científica principalmente a partir del siglo XVII en Europa, con Isaac Newton en la Universidad de Cambridge, por ejemplo. Ahí se va a desarrollar, bueno, las leyes de la física clásica, tal como se la conoció en los primeros siglos de la Edad Moderna, hasta que es cuestionada por las físicas no euclídeas en el siglo XIX, justamente, y ya en el siglo XX, con algunos autores rusos y con Einstein principalmente, ¿no? También luego se va a desarrollar la física cuántica y demás. Pero esto, digamos, tiene que ver un poco con discusiones de la ciencia y cómo la cultura va percibiendo los peligros de que la sociedad otorgue un rol excesivo a la actividad científica como paradigma de la organización social y de la comprensión de lo real, ¿no? Entonces, ante ese avance del cientificismo y del racionalismo, Schleiermacher y otros autores, Schlegel y otros autores pensadores, van a desarrollar esta corriente que se llama el romanticismo, que puede hundir sus raíces en Rousseau, este autor conocido por El contrato social, Rousseau, el ginebrino. El romanticismo entonces reacciona frente al racionalismo y al cientificismo desde la naturaleza, desde la libertad del individuo, desde la pasión, en fin, desde el sujeto que vive conectado con el mundo, apasionado y con toda una vida interior, que no es reflejada y no es captada por el mundo científico, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí se da algo un poco extraño, que es que en el caso del liberalismo, si bien es escéptico con respecto a muchos de los relatos sobre eventos sobrenaturales que se relatan en la Biblia y los interpreta de otra manera, por otra parte es una expresión de un momento histórico de la cultura occidental que de alguna manera luego va a ser superado o se va a desarrollar en otros sentidos, ¿verdad? En el caso de Schleiermacher, este capítulo es breve, introductorio, se podría decir mucho más y problematizar, pero para que ustedes tengan una idea, porque así entienden los movimientos que vienen después. Se critica el carácter normativo del Antiguo Testamento. Aquí quizás pueda haber algunas raíces antisemitas en relación a cómo los cristianos del mundo de cultura alemana se relacionaban con el Antiguo Testamento. Aquí hay cosas que hay que estudiar con cuidado y no cometer, digamos, injusticias o anacronismos, pero se discutió qué autoridad tenía el Antiguo Testamento. En este sentido, Hegel, por ejemplo, un contemporáneo de Schleiermacher, tiene afirmaciones muy antisemitas y muy críticas para con el judaísmo, parado desde la autoridad presunta, ¿no?, de un cristiano que con el Nuevo Testamento de alguna manera podría ser superior al Antiguo Testamento y demás, ¿no? Así que eso para charlarlo y para analizarlo detenidamente. Charles Harold Dodd, otro autor que de alguna manera se puede mencionar como en esta tradición ya un poco más contemporáneo,
en esta tradición liberal, sostiene que la autoridad en rigor no está en un texto, sino que la verdadera autoridad para el cristiano es la mente divina y la voluntad divina, ¿no? Y que esto no puede ser encasillado, encapsulado en un texto, ¿verdad? Para muchos de nosotros esto puede sonar una cosa muy llamativa, quizá casi herética y demás, pero ustedes tienen que conocer estos movimientos, se van a estudiar un poco más en detalle en otros cursos, esto es un curso introductorio, pero ustedes tienen que conocer esto y discutirlo y reflexionar a partir de ello, ¿no? También hay una nota al pie muy importante en el texto dedicada a Schleiermacher, es una nota que escribió en diálogo con el autor José Mies Bonino, en donde él presenta, finalmente dice, sí, está bien, es verdad que Schleiermacher hizo mucho énfasis en el sujeto, en el individuo, pero no totalmente desligado de su rol social o de su inserción social. Y dice que a veces los evangélicos somos más individualistas que el propio Schleiermacher con esto de, bueno, Cristo está, digamos, dándome la salvación a mí, solo a mí, yo, y bueno, mucha de nuestra liturgia que solo habla de yo, de mí, en términos individualistas, también, digamos, a veces puede ser hasta más agudo que en el caso de Schleiermacher. Leanla, esa nota al pie, es una nota bastante extensa, allí en el capítulo 4. La siguiente etapa es la neo-ortodoxia, fundada por Karl Barth, y que su surgimiento es un movimiento. Karl Barth funda un movimiento que se llama neo-ortodoxia y tiene varios nombres también. Se llama Teología de la Palabra, ya lo van a ver por qué. También se llama Teología de la Crisis, que quizás sea el primer nombre adecuado, en torno a 1921, y con la publicación de la segunda edición del Comentario de la Carta a los Romanos de Karl Barth. Primera edición es 1918, la segunda edición es 1921, si no recuerdo mal. Yo tengo la edición de 1926 en alemán gótico, que no las puedo mostrar ahora porque los tengo en caja los libros, pero si no se los mostraría. Es un lindo texto que pude acceder hace un tiempo. Y bueno, sí, Teología de la Palabra, Teología de la Crisis, Neortodoxia. Y no sé si no hay un cuarto nombre, ahora estoy pensando, pero no me acuerdo de cómo se identifica a... No, Teología Dialéctica, estaba, no me salía. Teología Dialéctica también es otro nombre para este mismo movimiento, fundado por Karl Barth, con algunos discípulos como Emil Brunner, principalmente, con quien se discutió mucho y por momentos se peleó. Emil Brunner, con doble N, con B larga, Brunner, no lo puse aquí en el PowerPoint. Y también... Oscar Kuhlmann se lo menciona, algunos incluyen a Dietrich Bonhoeffer, y se pueden mencionar otros autores. Bueno, de alguna manera el propio Mies Bonino está dentro de esta tradición de bartianismo, de Karl Barth y de la ortodoxia, y el movimiento ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, con Mies Bonino, con Rubén Alves, Julio de Santa Anna, Emilio Castro, que estudió que estudió con Karl Barth en Europa. Bueno, todos estos autores latinoamericanos, digamos, argentinos y uruguayos, de Iglesia y Sociedad en América Latina, que lo vamos a ver en el capítulo que viene, ellos fueron marcados por Karl Barth y están de alguna manera también dentro de esta tradición llamada neortodoxia. ¿Qué es lo que hace Karl Barth? En 1921 publica la segunda edición del Comentario de la Carta a los Romanos, y es un comentario que, bueno, revolucionó la teología, generó mucho revuelo. Siempre se cita la imagen de la época, ¿verdad? De las pequeñas ciudades, villas en Europa, en donde las iglesias tradicionales tienen un campanario. Entonces se dice Karl Barth con este texto de la Carta a los Romanos, el comentario en 1921, en la segunda edición, es como un chiquillo que viene, empieza a jugar con la campana, hace ruido, y convoca a todo el pueblo. Entonces la revolución que genera es porque él fue educado en el liberalismo teológico y funda una nueva corriente en donde el acceso al texto bíblico otra vez está marcado por podríamos decir, una rendición del lector, del sujeto, a la autoridad bíblica del texto bíblico, a todo lo que el texto dice y a cómo impacta en el lector, en el creyente, en aquel que está frente a esta palabra. El texto está escrito de una manera en la cual no se respetan los cánones de cómo debería hacerse la exégesis, los comentarios bíblicos, tal como le habían enseñado a Karl Barth. Él conocía la tradición de Schleiermacher. Otro autor del liberalismo que no mencionamos se llamaba
von Harnack, Adolf von Harnack con B corta, von, y Harnack, H-A-R-N-A-C-K, Harnack. Von Harnack escribió un texto que llamó La esencia del cristianismo, muy, muy importante, que marcó también a muchas generaciones. A Calvart, que si yo no recuerdo mal fue su alumno en algún momento, y entonces von Harnack mismo está desilusionado por Calvart, que escribe este texto, y dice, no puedo entender cómo siquiera alguien publica un texto como el que acaba de escribir Calvart, es una vergüenza, porque lo consideraban que no tenía el rigor académico que se esperaba que tenía que tener. De hecho, nadie le quería publicar ese texto a Calvart. Era una colección era una colección de predicaciones, de reflexiones que él usaba con sus amigos, dice, y finalmente, bueno, me dijeron que los publique, yo no quería, y bueno, encontraron a alguien que lo iba a publicar y no, de alguna manera no se esperaba que iba a generar el impacto que generó. Déjenme decirles, por supuesto, que Calvart era un intelectual de primer nivel, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. El rigor exegético está fuera de duda, era muy serio, y lo que genera, digamos, es un acercamiento que está mucho más en consonancia con la tradición evangélica, por eso llama neortodoxia, que lo que había desarrollado el liberalismo teológico. Hay una triple concepción de la palabra de Dios, esto es muy famoso en la teología de Calvart. La palabra de Dios es principalmente, lo primero es Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios. En segundo lugar es el texto escrito, la palabra como texto escrito, la Biblia. Y en tercer lugar también la palabra de Dios es la predicación, la tarea de la iglesia y de los fieles cristianos, de los testigos, de predicar la palabra a su contexto, a su mundo contemporáneo. Así que hay una triple concepción de la palabra de Dios. Y se lo ha criticado mucho por esta cuestión de cómo, de que Barth dice que la Biblia no es la palabra de Dios, ¿no? Fíjense qué extraño esto, porque se lo llama teología de la palabra justamente a su movimiento, ¿verdad? Esto se discutió mucho en América Latina incluso. Había muchos pastores que tenían alguna idea de Calvart y rápidamente lo despachaban por este malentendido, diría yo. Él cree que el evento es la clave para entender cómo la palabra de Dios llega a ser palabra de Dios en ese evento, y cómo la Biblia se hace palabra de Dios. Esto trajo mucha discusión, porque el texto muerto allí, un texto impreso, no es la palabra de Dios. Es palabra de Dios, el evento en el cual un creyente, una persona con fe, lo lee, se abre a él y algo sucede. Y algo sucede ahí, en esa apertura. Un evento que marca al lector, una revelación que se da allí en esos elementos en conjunto, en armonía, ¿no? Entonces, por ese lado va la concepción de que la Biblia llega a ser palabra de Dios en ese evento, y que creo yo, como siempre dice mi padre, tanto Calvart como Bullman, otro autor con el que él discutió mucho y que no forma necesariamente parte de esta tradición neortodoxa. Muchas veces los evangélicos también decimos cuando escuchamos una buena predicación, ¿no? Bueno, hoy escuchamos palabra de Dios, ¿no? Y no solo por leer el texto, que lo repitan en una grabación, sino porque algo sucede en el momento en el cual con fe y con apertura nos abrimos a ese texto y nos impacta, ¿verdad? Así que por ese lado va la teología de Calvart, y los invito a cuando puedan a leer algo. Vamos a ver si sobre el final del curso damos algún texto para que tengan esa experiencia de leer algo de Calvart. El último momento, la etapa séptima, es el fundamentalismo y el neoevangelismo. Son dos momentos del siglo XX, más cercanos a nuestra historia. En primer lugar, bueno, el fundamentalismo tiene un origen norteamericano y se da concretamente en 1910 como reacción al liberalismo que habíamos estudiado antes, de manera tal, de Schleiermacher, ¿verdad? De manera tal que el liberalismo provoca dos reacciones importantes. Por un lado, la neortodoxia de Calvart, y por otro lado, el fundamentalismo norteamericano. En 1910 se publican unos tratados que se llaman The Fundamentals, y de ahí viene el nombre fundamentalismo. Bueno, es un movimiento anticientífico, cuestiona también el rol de la ciencia en la modernidad, en eso podría haber alguna vinculación con el romanticismo, pero es antiintelectual, se opone a todas las novedades en el mundo teológico, y tiende a interpretar la Biblia literalmente, y a
como escuela hermenéutica, recurrir a lo que se llama dicta probantia. Esto está en el texto, en distintos momentos del texto está explicado, esto del liberalismo y la dicta probantia, que es un texto de prueba para cada creencia del evangélico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el texto de prueba? ¿Cuál es el texto de prueba? Para muchas de las cosas que hacemos no hay texto de prueba, el mundo ha cambiado y hay que hacer una hermenéutica para encontrar de alguna manera cuál es el sentir de Dios, cuál es la revelación de Dios, cuáles son los textos que nos pueden ayudar para enfrentar nuestra situación, pero eso no necesariamente está en un texto explícito, en un texto perdido, sino que uno trata de interpretar los libros en su contexto histórico y los momentos, ¿verdad? Aquellos que no pertenecemos al fundamentalismo, digo. En cambio, el fundamentalismo es un poco más reducido en ese sentido con un texto nomás pretende quizás fundar toda una doctrina o una práctica en la vida cotidiana, ¿no? Con un texto aislado. Bueno, el fundamentalismo en realidad está muy presente en el mundo evangélico latinoamericano. En el capítulo siguiente lo vamos a ver un poco más en detalle esto, y que generó también mucha discusión hasta en escuelas teológicas. Muchos de los evangélicos provenimos de iglesias que en sus orígenes fueron fundamentalistas o todavía lo son hasta hoy. Y cuando uno empieza a estudiar un poco teología se da cuenta que uno fue formado en el fundamentalismo sin saber el nombre, y está explorando otras formas de ser evangélico, de ser cristiano, de ser fiel al testimonio de Cristo, que no necesariamente se reducen al fundamentalismo. También hay que aclarar que ser fundamentalista no quiere decir que si uno no se reconoce como fundamentalista, no quiere decir que no tiene fundamentos. Eso es, digamos, no entender este texto que están leyendo, que van a leer el capítulo 4. No quiere decir que uno no tenga fundamentos. Fundamento puede ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la fe trinitaria, Cristo. Uno tiene fundamento. El tema es cómo se relaciona con esos fundamentos, cómo interpreta esa autoridad, ¿verdad? Y cómo se relaciona con el mundo contemporáneo. En ese sentido se pueden marcar claras diferencias que junto al fundamentalismo hay otras corrientes. Y una de ellas se llama el neoevangelicalismo, en el cual figuras como Charles Hodge, Shane Packer y también René Padilla, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, quizás en general, se podría vincular a este movimiento que no es tan restrictivo como el fundamentalismo, se acerca en alguna interpretación doctrinal, pero se abre mucho más al mundo contemporáneo, a la contextualización del Evangelio, admite ciertas discusiones ideológicas en cómo las iglesias y los teólogos del mundo noratlántico, digamos Inglaterra, Estados Unidos, interpretan la Biblia de una manera y uno en América Latina, en África, puede interpretarla de otra manera. La teología de la fraternidad teológica algo va a introducir, que lo va a hacer mucho más explícito. Esto es la teología de la liberación, ya lo vamos a ver, pero el neoevangelicalismo es entonces un movimiento que no es tan restrictivo como el fundamentalismo. Es una alternativa al modo de ser evangélico, ¿verdad? Y aquí se puede reducir esta oposición al concepto de inerrancia y de infalibilidad. Estamos hablando de la autoridad en la teología. Entonces, el fundamentalista sostiene que la Biblia es inerrante en todas las cuestiones. Cuestiones de fe y cuestiones de ciencia. Si la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días, son 7 días literales de 24 horas. Bueno, si uno lee el texto se da cuenta cuándo fueron creadas las lumbreras, en qué día fueron creadas, cómo se cuenta un día antes, si no hay lumbreras, en fin, ciertos problemas que pueden surgir en la interpretación. Y si para ser cristiano hay que aceptar esos días de 24 horas, o se puede ser cristiano aceptando cierto lenguaje simbólico y demás. Algo ya hemos visto en las clases previas sobre esto del lenguaje simbólico en algún foro. Entonces, los neoevangelicales van a utilizar otro término. Inerrancia es un término muy específico, muy característico del fundamentalismo. El neoevangelicalismo, con esta corriente de Packer, Hodge y Padilla, no es una corriente orgánica, pero se les puede poner ese nombre, y hay otros autores también, va a decir que la Biblia es infalible en cuestiones de doctrina y de fe en la salvación del ser humano. En eso la Biblia no erra, no se equivoca, no conduce a error en cuestiones de fe. Cuestiones científicas, bueno, la Biblia no es un texto científico, está escrito en un contexto histórico determinado, entonces la Biblia puede reproducir de alguna manera su entorno cultural
y esto no quiere decir que sea una verdad científica, una verdad histórica. La historia, las ciencias históricas se desarrollan fuertemente recién en el siglo XIX, ahí cuando hablamos del liberalismo, el romanticismo, Hegel y demás. La primera cátedra de historia en una universidad la funda Ranke, el historiador, en el, 1900, en el siglo XIX, en los años 1900 en Europa, en Berlín, si no me equivoco, en la Universidad de Berlín. Entonces, la historia como tal es un fenómeno tal como la entendemos hoy. La investigación histórica, la objetividad histórica es algo muy reciente, no es del mundo bíblico. Entonces hay que ver que a veces a la hora de interpretar la Biblia y al considerar su autoridad, proyectamos el mundo moderno y contemporáneo al mundo bíblico. Y el mundo bíblico está escrito en otro contexto con un lenguaje simbólico propio del mundo semita, en fin. Entonces, si respetamos esa distancia histórica, quizás podamos ser más fieles a la revelación y al espíritu del texto bíblico y al Espíritu Santo, que lo inspiró en términos de cuál es el verdadero mensaje relevante para aquel mundo y para nuestro mundo, ¿no? Como ven ustedes, una tarea hermenéutica de cómo vincular el mundo bíblico, el texto y nuestro contexto en el siglo XXI ya, como estamos nosotros. ¿Se entiende? Espero que haya servido esta presentación, llamar la atención sobre algunas cuestiones, y los invito ahora sí entonces a leer el texto, el capítulo 4 de Para qué sirve la teología, de Alberto Roldán,